Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto poder compartir este día contigo. Qué chido que podemos conectar por medio de redes y por medio de videos y transmisiones. Entonces, que es un gusto para mí poder compartir contigo este día y nada más espero con todo mi corazón que Dios pueda hablarte a ti y que pueda servirte un poco de instrucción lo que voy a compartirte el día de hoy y que puedas aplicarlo a tu vida y te voy a compartir también siendo muy honesto desde cómo yo vivo también mis días de la mano de Dios y sí, batallando ahí con cosas, también superando cosas, entonces aprovechando el Día de la Independencia, pues vamos a hablar un poco acerca de dependencia e independencia, acerca de esclavitud y de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, pues sí, acompáñame y espero que pueda edificar tu vida esto, ¿va? Vamos a hablar acerca de esclavos por decisión, ¿va? Este es el tema de hoy, esclavos por decisión. Y quiero leer contigo en Gálatas 5:1. Voy a leer la Biblia de las Américas en esa traducción. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sí? Dice, al yugo de esclavitud. No se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sí? Y hablando de esclavitud, podemos ver dos tipos de esclavitud. Uno, la esclavitud por cautiverio y la esclavitud como siervo. ¿Sí? Te voy a explicar cada una, pero primero vamos a entrar a la esclavitud por cautiverio. Lo vemos en el pueblo de Israel, como venían de otros lugares nada más a sacarlos de su nación, de su tierra, de su territorio, ¿sí? O sea, les quitaban ese sentido de pertenencia, les trataban de robar su identidad, quienes eran, les trataban de quitar a su Dios, le trataban de quitar su integridad, su dignidad, ¿sí? Su libertad. Entonces, esta es la esclavitud por cautiverio. Y lo podemos ver en nuestro presente. El tipo de esclavitud que tú y yo conocemos actualmente es esclavitud por cautiverio. Cuando atentan contra tu persona, cuando te privan de tu libertad, ¿sí? Y en el primer punto quiero entrar, esclavos del pecado, ¿va? Juan 8:34, Jesús nos dice, Jesús contestó: les digo la verdad, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, dice, ¿sí? Y la esclavitud que nos trae el pecado es esclavitud por cautiverio, ¿sí? El pecado nos roba nuestra dignidad, nos roba nuestra identidad, nos roba nuestra integridad, ¿sí? Trata de quitarnos ese sentido de pertenencia también. Nos roba nuestro dominio propio, ¿sí? O sea, el pecado de verdad nos quita el dominio propio. Entonces, trata de borrar nuestra mente del plan original, que el plan original de Cristo es que entendamos que le pertenecemos a Él, que somos hechos por medio de Él y para Él, ¿sí? Para su gloria, para vivir con Él de la mano, ¿sí? El objetivo siempre de Dios, el plan original de Dios fue que Él habitara entre nosotros y nosotros habitar junto con Él, ¿sí? Vivir de la mano con Él, vivir, si te fijas, siempre Dios estuvo ahí como que les dejo estos mandamientos para que tengan paz conmigo y yo habitar en medio de ustedes. Y les dejo esto y sean santos y les doy esa instrucción para que sean de tal manera yo poder habitar entre ustedes. Ese es el plan de Dios con nosotros. Entonces, ahí mismo en Gálatas 5:19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Aquí Pablo nos da una lista de cómo identificas que eres un esclavo del pecado, cómo identificas que eres un esclavo por cautiverio al pecado, ¿sí? Cómo nos pervierte la mente, cómo trastorna nuestra mente el pecado de esta manera, dice, o sea, teniendo
y ataques de ira, ataques de furia, ¿sí? Deseos sexuales inmorales. ¿Sí? Dice murmuraciones, en diferentes traducciones te da murmuraciones, rumores, lascivia, ¿sí? O sea, todas estas cosas que nos llevan a cometer errores en nuestra vida, tomar decisiones erróneas en nuestra vida. Todo eso es del pecado. Y lo que pasa con esto es que te posesiona, o sea, te toma control sobre ti. No sé si de repente te das cuenta, o sea, oyes o tú mismo lo has experimentado, que estás hablando de alguien o estás escuchando a alguien hablar de otra persona. De repente te das cuenta que la plática no puede parar, sigue, y no hayas cómo parar o no hayas cómo parar a la otra persona, ¿sí? Cuando están levantando rumores o algo así, te das cuenta que es un seguir, un continuar, y cuando hay pleito, hay enojo, te das cuenta que tampoco no hay un freno. O sea, siempre vas a buscar ganar, vas a buscar llegar hasta el punto final, y siempre con enojo, siempre hasta descargar toda tu ira, y quién sabe, tal vez hasta los golpes, no lo sé, pero te das cuenta que no puedes frenar. No puedes frenar. ¿Por qué? Porque el pecado es así, no te deja frenar. Siempre vas a querer más y más y más y más y más. Igual las personas que cometen inmoralidad sexual, la verdad es, no pueden parar. Siempre nuestra carne va a querer siempre más. Va a querer lograr obtener más cosas, va a querer posicionar más cosas. Siempre vas a tratar de tener un nuevo récord, ¿sí? Y Pablo nos dice en Romanos 6:16, dice eso. Yo lo voy a leer en NTV. Dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta, ¿sí? Dice que uno se convierte esclavo de lo que decide hacer, ¿sí? Y si tú lo que decides hacer es hacerle caso a la carne, hacerle caso a la mente que está corrompida por el pecado, te vas a convertir en esclavo de eso. ¿Sí? Vas a entregar tu vida a eso, vas a entregar tu mente, vas a entregar tu carne, tu cuerpo a eso, ¿sí? Es a lo que te vendes, vamos, o sea. Y dice, o uno puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y es que tú has de estar pensando, como yo he pensado algunas veces, no, pues, o sea, si esto es la naturaleza pecaminosa, si eso hace el pecado, no, pues yo ya estoy frito. O sea, yo ya no tengo lucha, ya no tengo perdón de Dios. O sea, ya me fregué, así, totalmente, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque yo cometo todo esto. Yo me enojo, yo hablo de repente mal de la gente, yo puedo hacer un chisme, yo puedo hacer esto, puedo sentir tal deseo, puedo mirar a personas de tal manera. Entonces puedes decir, no, pues yo ya, o sea, ¿qué me espera a mí, no? Y la verdad es que sí hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, o sea, sí hay esto dentro de nosotros, pero también nos dice aquí mismo, tú puedes decidir obedecer y llevar una vida recta como la de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y qué te quiero llevar con esto? A que entendamos cuál es nuestra condición humana. Nuestra condición humana es la naturaleza pecaminosa, y lo vemos desde que Adán y Eva, desde los inicios, donde ellos decidieron comer del fruto del bien y del mal. Ellos decidieron seguir el mal, seguir la naturaleza del pecado, optaron por decidir eso, ¿sí? Entonces, esa es nuestra condición. Nosotros decidimos cada día seguir ciertas conductas, tomamos ciertas decisiones que nos orillan más hacia el pecado. Y no hay mucho que entender sobre el pecado. La verdad es que el pecado simplemente es no hacer lo que está bien delante de Dios. Simplemente es hacer lo contrario o no hacer lo que está en la ley de Dios, lo que está en los mandatos de Dios, en cómo Dios nos dice que vivamos, ¿sí? Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? O sea, la ley se resume en esto: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tus emociones, ¿sí?
Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo ámalo. Y ahí se cumple toda la ley. Sí, dice una parte también la Biblia, en las cosas que haces por amor, contra estas cosas no hay ley. ¿Sí? Contra estas cosas no hay ley. Las cosas que tú haces con el fruto del Espíritu Santo, en esas cosas no radica la ley. ¿Sí? Ahí se cumple todo, ¿va? Entonces, vamos a ver cómo nosotros que somos salvos, cómo es nuestra relación con el pecado. Fíjate, Pablo, una de las personas que tuvo un encuentro directo con Cristo, una persona que escribió casi todo el Nuevo Testamento, una persona que vivía su vida para Cristo, ¿sí? Y inclusive hasta el último suspiro lo dio por Cristo. O sea, su vida estaba entregada totalmente a Dios, ¿sí? Dice esto en Romanos 7:15, voy a leer también el 17, el 24 y el 25. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y luego termina con esta expresión, inclusive el capítulo termina de esta manera. Dice, gracias a Dios, dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy un esclavo del pecado. Pero dice, aquí nos dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús. La respuesta está en Cristo Jesús. ¿Cuál es la condición que tú y yo teníamos? Estábamos cautivos ante el pecado, ¿sí? Y en los dos tipos de esclavitud, el primero, el esclavo por cautiverio, vemos que Dios le daba desde el principio al pueblo la gracia para poder ser redimido, para poder ser rescatado del cautiverio. Primero lo vimos en Egipto, el pueblo fue llevado a cautiverio y Dios le da la gracia a Moisés para poder liberar a su pueblo. Luego se va a cautivo por Babilonia, los esparcen por toda la tierra ahí y tratan de que jamás vuelvan, pero Dios también le da la gracia a los profetas ahí, a las personas que iban a dirigir y los llevan de vuelta a su tierra, ¿sí? Igual, Jesús mismo eso hace con nosotros, ¿sí? Nos toma de vuelta del cautiverio del pecado que dice la Biblia, nos posicionó en un mercado donde estábamos a la venta y el único que podía pagar eso era Cristo Jesús. Cristo Jesús era el único que podía saldar tu deuda y mi deuda. Lo cual me lleva al punto número 2, donde somos redimidos, donde somos liberados. Dice, terminando aquí, Romanos nos dice, gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús. Gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 nos dice, porque las armas de nuestra contienda o de nuestra pelea no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Este es uno de los versículos que me ha acompañado, aunque ya lo he escuchado antes, pero últimamente más, ¿sí? Lo he tenido que vivir en mis días, en mi día a día, en el practicar, llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con a la obediencia de Cristo Jesús? En la manera en transformar mi pensamiento actual, en la manera que mi naturaleza pecaminosa me está haciendo actuar o pensar, a cómo Jesús lo haría, a cómo Jesús actuaría, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando identifico que un pensamiento o un acto que estoy a punto de cometer, o algo que quiero hacer, o algo que quiero pensar, ¿sí? No pertenece al como Jesús lo haría, a los frutos que son del Espíritu, que yo identifico que son de la carne. Y me encanta que las personas conozcan el Gálatas 5 del 18 en adelante, porque te da los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, ¿sí? Y no para condenación, porque siempre que
enseñan acerca de nuestra condición, nuestro primer instante es sentirnos condenados, pero no, es para que tú identifiques qué cosas necesitas crecer, para que tú identifiquemos qué cosas necesitamos cambiar, ¿sí? Entonces, me encanta saber esto, me encanta poder pensar así. ¿Y qué es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Es darte cuenta del pensamiento que estás teniendo, de la acción que estás cometiendo y nada más llevarla cautivo, o sea, tomar el pensamiento y llevarlo a Dios, presentarlo a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy pensando esto, yo estoy tratando de actuar de esta manera, yo estoy pensando de esta manera, ¿sí? Yo estoy hablando de esta manera. Tomarte una pausa y decir, ¿sabes qué? Yo lo tomo cautivo esto, yo tomo cautivo esto que me está trayendo problemas o que le va a perjudicar a alguien. ¿Sí? Yo lo tomo cautivo y lo llevo a Cristo Jesús. A veces pensamos que tenemos que presentarnos a Dios con tal reverencia y con tal respeto, y sí es cierto, o sea, sí con respeto, sí con reverencia, pero también de una manera íntima, de una manera real. O sea, Dios nos conoce exactamente todo, desde el último cabello hasta el último dedo del pie. Dios nos conoce absolutamente todo. Entonces, ¿por qué aparentar con Él? ¿Sí? ¿Por qué hacer oraciones tan arregladas cuando nada más podemos intimar con Él y decirle, ¿sabes qué, Dios? Estoy fallando en esto, no estoy siendo tan bueno en esto, no estoy siendo real en esto, ¿sí? Enséñame, Espíritu Santo, a hacerlo como Jesús lo haría, ¿sí? Yo quiero actuar conforme a Jesús lo haría, actuar con misericordia, actuar con ganas de edificar al que está a un lado, siendo bondadoso, siendo condescendiente con los demás, ¿sí? Entonces, Jesús nos ha dado la libertad. Y no nos hace salvos y no nos hace libres porque somos buenos, sino nos hace libres y nos hace salvos para hacer lo bueno, ¿sí? Para transformar nuestra vida a una vida como la de Él. Yo siempre he dicho, mi definición de gracia para mí es la vida de Cristo en mi vida y en todos los sentidos, ¿sí? La vida de Cristo como mi redentor, como el que pagó el precio, pero también la vida de Cristo que tengo que vivir y llevar a cabo todos los días de mi vida, ¿sí? Y Él me va perfeccionando y Él nos va perfeccionando a ti y a mí, ¿va? Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y este ya es mi punto número 3, que es porque si veníamos de esclavo de cautiverio y luego Cristo nos da la libertad, ¿por qué los apóstoles se referían a ellos como esclavos de Cristo Jesús? ¿Por qué se mencionaban a ellos mismos esclavos de Cristo Jesús? Vemos a un Pablo que en Romanos 1.1 o Tito 1.1, su presentación es Pablo, siervo de Cristo Jesús o esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, ¿sí? Pero su primera presentación es esclavo de Cristo Jesús, y eso me encanta y también me ha sembrado algunas cuestiones. Y Santiago también nos dice en Santiago 1.1 en su carta, también se presenta de esa manera, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Asimismo Pedro, en 2 de Pedro 1.1 también nos dice, esclavo de Cristo Jesús. Igual Judas también en su libro nos dice en el 1.1, esclavo de Cristo Jesús. Siempre era su carta de presentación. Y me encanta que su carta de presentación no es, yo soy el super guau o el llamado, el que hace milagros, el apóstol del mundo. No, su primera presentación y su carta de presentación era, yo soy siervo de Cristo Jesús. Es decir, yo no vengo por mi voluntad, yo no vengo en representación de mí mismo, sino vengo en representación de Cristo Jesús, ¿sí? Quien me llamó a ser apóstol, ¿sí? Quien me envió a ser apóstol. Entonces, me llama mucho la atención y con esto quiero llevar al esclavo por amor, ¿sí? Esclavo por amor. En Levítico 25, del 35 al 55, tú y yo podemos ver ahí cómo era un esclavo hebreo, cómo era un esclavo bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Si tú querías tener un esclavo, tú tenías que seguir ciertas reglas también, ¿sí? ¿Y cuáles eran estas reglas? La esclavitud que tú y yo conocemos, el esclavo por cautiverio, no tiene nada que ver con la esclavitud que Cristo quería, con la esclavitud que Dios tenía para su pueblo, ¿sí? Dice, así en resúmenes, nada más voy a tocar algunos puntos. Tenías que tratar a tu esclavo con dignidad, ¿sí?
no tener posesión sobre de él, o sea, no enseñorearte sobre de él, no creer que su vida te pertenecía, jamás, jamás, jamás. Tienes que tratarlo con dignidad y tenía derecho a ser redimido en cualquier momento. Alguien lo podía nada más pagar su deuda, saldar su deuda contigo y quedaba libre. También solo tenía 6 años de trabajo contigo para saldar su deuda, no podía trabajar más, ¿sí? Era todo, solo 6 años y con eso cumplía su deuda. Y a pesar de todo eso, lo tenías que enviar con presentes, ¿sí? No podías nada más decirle, va, ya se te acabó y ya se te acabó tu tiempo conmigo. No, ¿sí? Tenías que enviarlo con ganado, tenías que enviarlo con cosecha, tenías que enviarlo con alguna moneda, algo. O sea, lo tenías que mandar no desprotegido, ¿sí? No con las manos vacías, tenías que enviarlo bien, ¿sí? ¿Y qué privilegios tenían ellos? Ellos estaban en una casa y con el amo, ¿sí? El amo les tenía un hogar, les tenía comida, les tenía sustento, les tenía todo para que vivieran con integridad, con dignidad, ¿sí? Con comodidad también. Entonces, ¿no te parece un poco a lo que Dios hace con nosotros? O sea, nos da un hogar en su casa, ¿sí? Nos ofrece un lugar en su casa, nos devuelve nuestra integridad, nos devuelve nuestra dignidad, ¿sí? Cuando somos libertados del pecado, de esta esclavitud por cautiverio, Dios nos devuelve nuestra integridad, nos devuelve nuestra identidad, nos dice quiénes somos en Él, ¿sí? Nos da un lugar en su casa. Y es nuestro sustento. O sea, Dios nos provee cada día. Dios dice, hey, si yo tengo cuidado de las plantas, de las aves, o sea, cuánto más que te diseñé a ti con tanto amor y tanto cariño y con todo mi corazón y conforme a mi semejanza, cuánto más no voy a tener cuidado de ti, ¿sí? Y en Deuteronomio 15, 16 al 17 dice, pero supongamos, dice, estoy hablando de los esclavos en el contexto hebreo, dice, que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia, y le ha ido bien en tu casa. En este caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida, y haz lo mismo con tus siervas, dice que cuando un siervo se encariñaba con la familia de su amo, o sea, fíjate, tenían acceso a su familia, o sea, vivían ahí, convivían. No creas que era allá un esclavo que estaba solo allá arrinconado, nada más trabajando a pan y agua. No, o sea, ellos vivían bien y vivían a la protección y a la sombra del amo, ¿sí? Entonces, dice que si el siervo decía, yo amo a mi amo, válgame ahí la redundancia, ¿sí? Yo estoy encariñado con su familia, yo quiero quedarme aquí porque él es un hombre generoso, él es un hombre bondadoso, ¿sí? Yo me quiero quedar aquí. Dice que en la puerta de la entrada ponían, los clavaban hacia el marco de la puerta para que quien pasara por ahí se diera cuenta que la persona que estaba ahí se estaba quedando por amor, porque ahí había un amo que era bondadoso, que era generoso, que era amable, ¿sí? Que era misericordioso. Entonces dice, estos son los esclavos por amor, ¿sí? Y su voluntad era entregada a su amo, su familia era entregada a su amo. Y esto me encanta porque estoy bien seguro que los apóstoles entendían esto, ¿sí? Que ellos podían decir, sabes que yo me quedo, o sea, aprovechando la libertad que me has dado, la redención que tú me has dado, yo me quedo a servirte por el resto de mi vida y mi voluntad te pertenece a ti, ¿sí? Y yo sé que cada día tú vas a ser mi proveedor, aún en la situación en la que esté. Tal vez tú dices, no me preocupo porque ya ahora tal persona es el presidente, tal es la economía en México, hay tanta inseguridad en la calle, cada vez las drogas y los vicios están más al alcance de nuestra mano, ¿sí? Pero Dios siempre tiene control sobre nosotros, sobre nuestra vida,
¿sí? Y inclusive en la Biblia nos dice que cada uno de los gobernantes Dios los ha puesto, o sea, están ahí por la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces no tenemos por qué temer, nuestra seguridad de verdad está en nuestro amo fiel, en nuestro amo bondadoso, en nuestro amo verdadero, ¿sí? Y yo creo que podemos confiar 100% siempre en su palabra y muchas veces hemos pensado y hablando también con nuestro pastor Toño acerca de por qué ellos se mencionaban a sí mismos como esclavos de Cristo. Y es que ellos vivían para hacer la voluntad de Dios, ellos vivían para cumplir la voluntad de Dios. Su meta siempre era establecer el reino de Dios en la tierra y alcanzar más gente para Dios, y siempre su enfoque era que ellos conozcan a Dios, para que conozcan la vida verdadera, para que conozcan la libertad que hay en Cristo Jesús. Este era el enfoque de ellos, y que Dios se lleve la gloria por esto, y que cada milagro que hacemos, que Cristo Jesús se lleve la gloria por esto, y que haya una etiqueta en la vida de esa persona, que Cristo Jesús sea evidente en su vida, ¿sí? Entonces hemos creído que la meta del cristiano es decir esto: ¿sabes qué? Yo soy esclavo de Cristo Jesús, yo soy esclavo y yo entrego mi vida y me someto a la voluntad de Cristo Jesús, ¿sí? Yo renuncio a la naturaleza pecaminosa, yo renuncio a mis intereses en este mundo. No que dejes de hacer lo que haces, ¿sí? Pero que lo hagas con un enfoque hacia la voluntad de Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo estando en el lugar donde tú estás? ¿Sí? Entonces nada más mi enseñanza para ti es que tú puedas elegir y decidir de qué eres esclavo, ¿sí? De la naturaleza pecaminosa o de la vida recta que te ofrece Cristo Jesús, aprovechando de su redención, aprovechando de su libertad, ¿sí? Entonces les amamos un montón. Espero hayas aprendido, hayas tomado notas, hayas descubierto nuevas cosas, y tomes algunos de los tips que te puedo ofrecer, ¿sí? Y que sea de edificación a tu vida y que lo disfrutes mucho, ¿va?